Muy buenas noches, mi nombre es Adán García y le agradezco en todo lo que vale el favor de su atención en esta nueva noche de emisión de Casilla 24, este espacio que hemos dedicado para usted durante todo el proceso electoral para que conozca los pormenores de lo que se ha presentado desde el inicio y hasta lo que llevamos en este momento de la etapa de este proceso electoral, considerado el más grande en la historia del país y que tuvo su momento cumbre el pasado domingo 2 de junio con las votaciones que a nivel nacional fueron bastante copiosas. La autoridad electoral habla de una participación superior al 60% y de resultados ya contundentes en muchas de las áreas de los cargos que han estado en disputa en este proceso electoral. Más de 20,000 posiciones en juego, incluyendo la presidencia de la República y de ahí para abajo todos los demás cargos, el Congreso Federal a través de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Se lo hemos comentado también, más de 1,800 espacios en los ayuntamientos de este país, los congresos de los 32 estados de la República, las 8 gubernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y en el caso de Michoacán, 112 ayuntamientos, hablando de las elecciones locales y 40 espacios disponibles en el Congreso del Estado, pero también, por supuesto, la elección federal. Y sobre ese tema tenemos aquí a una invitada muy especial el día de hoy que ahorita le voy a presentar, sin antes presentarle también a quien me acompaña en la conducción esta noche. Mi compañero Mauricio Solís, un joven periodista talentosísimo que también conduce el noticiero Enlace Michoacán todos los días desde este espacio de Primera Plana y La Poderosa a la 1 de la tarde. Amigo Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches. Adán, muy buenas noches y a nuestra invitada que ahorita vamos a presentar como se debe. Comentarle a la gente que así como ya lo dijiste, amigo, ya culminaron por fin las campañas electorales. Hoy tenemos a alguien que estuvo recorriendo todo el estado de Michoacán, que estuvo caminando y la gente salió a votar, la gente salió a decidir, la gente emitió su voto como se lo solicitamos. Pedíamos que por favor la gente hiciera valer ese derecho tan importante de elegir a sus gobernantes, de elegir bien, de analizar el voto, de dar un voto de verdad con un sentido, con ese resultado de los candidatos que fueron a tocar la puerta de todos los ciudadanos, que fueron a presentar sus propuestas. La gente salió, la gente votó, la gente decidió. Ya tenemos virtuales ganadores, amigo. Ahora esperar que les entreguen su constancia, prácticamente su acta de mayoría. todas las posiciones y una paliza a nivel presidencial, la de Claudia Sheinbaum por sobre Xóchitl Gálvez, de verdad, o sea, había quienes, yo creo que incluso los más optimistas morenistas no pensaban que se fuera a rebasar los 30 puntos de diferencia como señalaban algunas encuestas. Así sucedió y la confusión o la duda, el escepticismo quizá podría venir cuando las encuestas, otras encuestas en la recta final daban un empate técnico en algunos casos y en otros una ventaja de 12 puntos si acaso. Pero bueno, vamos a desmenuzar estos y otros temas con nuestra invitada de hoy. Se trata nada más ni nada menos que de Celeste Asensio, una joven que ha irrumpido en el escenario político electoral. Ha sido ya 2 veces diputada federal, solicitó licencia al cargo, de hecho en esta última encomienda en el Congreso de la Unión para meterse de lleno como candidata al Senado de la República por el partido Morena, el PT y el Verde Ecologista de México. Logró sortear el proceso interno de las famosas encuestas internas de Morena ante muchas otras figuras que podríamos decir ya estaban bastante consagradas y que las encuestas o los pronósticos les favorecían. Pues no, resulta que fue Celeste Asensio la que se impuso en ese proceso interno y aún contra todos los pronósticos es quien sacó la mayor votación en este proceso electoral, un número de votos histórico también que ahorita vamos a comentar. Celeste, muchas gracias por estar aquí, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Adán? Un gusto también, Mau, estar aquí con ustedes, agradecer a La Poderosa, como siempre, los espacios que nos brindan y desde luego, pues saludar a toda la audiencia. ¿Cómo te sientes después de este resultado en las elecciones donde incluso todavía durante la campaña decían que pues no tenías la trayectoria suficiente, que no tenías, digamos, las cartas credenciales de otros cuadros que estaban en la competencia y que pues no te iba a ir bien en la elección y que te habían colocado en esa posición únicamente por ser de la diversidad sexual? Me siento satisfecha, emocionada, agradecida y con mucha responsabilidad. Creo que son los 4 adjetivos que de alguna manera califican el sentir en este momento. ¿Y ya te cayó el 20 de que eres la mujer más votada quizá en la historia de elecciones al Senado de Michoacán? Tenemos, justo estaba checando hasta ahorita, porque todavía están terminando ya los cómputos finales, 924,060 votos a favor. La doctora alcanzó más del 1,000,000 aquí en Michoacán. Eso nos habla de que la meta que nos habíamos
puesto en conjunto con la doctora era 1.200.000 votos. Creo que le quedamos bastante bien, espero que ella también esté bastante contenta y satisfecha con los resultados aquí en Michoacán. Y desde luego, pues todavía como que en la mañana platicaba con mi mamá y le decía, oye, ma, son más de 800.000 votos los que llevábamos en aquel entonces, o ayer en la noche, no me acuerdo cuándo fue exactamente, y me dice, son un montón. Entonces, pues sí, desde luego que mucho es porque este movimiento que fundamos en conjunto con mi mamá y con otros familiares, pues lo dijimos desde hace como unos 8 años, se iba a convertir en la primera fuerza política de México, hoy es una realidad y desde luego que sí esperábamos estos resultados. Estamos hablando de una fundación que nace en el 2012, perdón, me estaba yendo más atrás, en el 2012, y en 6 años logran, Mauricio, ser presidencia de la República en la figura de Andrés Manuel López Obrador, y ahorita estamos hablando de una composición política a nivel nacional que les genera todavía mayores posiciones, incluyendo, posiblemente, si así se confirma en la revisión de los votos, la mayoría calificada, lo que te permitiría, si quieres, desbaratar la Constitución actual, y hacer otra y tirarla también y hacer otra sin que tengas que pasar ningún tipo de filtro. Y justo Celeste, has estado como diputada federal, ahora te va a tocar una tarea en el Senado, una tarea donde vas a tener varios compañeros del mismo color. ¿Cómo visualizas el tema para México de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum? La vimos muy contenta, vimos ya cómo le llamaron prácticamente de la mayor parte de países muy cercanos a México. Vimos este video donde ella agradece tanto al presidente de Estados Unidos, a Colombia, a El Salvador. La vemos contenta, la vemos centrada con un mensaje que habla que va a gobernar para todos los mexicanos, lo que nos da una esperanza como sociedad. Pero tu tarea va a ser muy importante, va a ser respaldar el trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum, va a ser ayudar desde el mismo partido. ¿Estás totalmente lista para asumir el cargo de senadora de la República? Sí, como dice una compañera del equipo de trabajo, nacimos listas, así que, claro. Ya me imagino quién es. Es China, es una pista. Así que, no, fíjense que tal cual ahorita lo que comentaba también Adán, por una parte es el hecho, y lo retomo, de que voy como acción afirmativa por diversidad sexual al Senado. Esto definitivamente también es un parteaguas, es un paradigma en el ámbito político, social, cultural y en todos los entornos del México actual. Al inicio de que me daban o me otorgaban esta candidatura, yo lo expresaba que no era para Celeste Asensio, era para los pueblos originarios, para las mujeres, para las juventudes y fundamentalmente pues para las diversidades sexuales, ¿no? En ese sentido me siento, la verdad, muy orgullosa. Estamos en el mes del orgullo, entonces es un doble orgullo porque arrasamos en las urnas y aquí les confieso a ustedes el hecho de que en algún momento, obviamente, o sea, si te han discriminado toda la vida prácticamente, por el hecho de tener una orientación diversa, de momento llegué a pensar que pues que a lo mejor fuera a fallar la votación, ¿no? Es un miedo nato, creo yo, después de toda la lucha que hemos venido haciendo para que se nos respete, para que seamos tomadas en cuenta, etcétera. Y de pronto decir, ay, o sea, soy yo la que va a tocar representar todo esto, soy yo quien va a salir con esta bandera. Pues fue un gran reto y un reto fuerte, no es cualquier cosa. Michoacán no es como que tenga los municipios de Colima, vamos a suponer, ¿no? Michoacán cuenta con 112 municipios en los que se votan y recorrimos cuando menos la mitad de los municipios, pero recorrimos todo el estado de Michoacán a través de los distritos federales. Entonces, a diferencia de otros compañeros, compañeras, tocamos puertas, volanteamos, fuimos a conocer, a platicar con las personas, a tener esta cercanía con ellos y algo que me llamaba a mí la atención que todavía a finales de los últimos días de campaña que seguíamos brigadeando nosotras, había personas que me decían,
eres la primera candidata que viene a tocar la puerta de mi casa. Cuenta con nuestro voto y estamos para apoyarte. Solamente también recuerda que nuestro compromiso es el día 2 de junio y tu compromiso será a partir del 1 de septiembre y hasta que dure el encargo, ¿no? Y eso tiene todo que ver con lo que tú comentas, el hecho de que ahora la doctora Claudia Sheinbaum está siendo felicitada por básicamente todos los presidentes de las diferentes repúblicas y ella está súper contenta y desde luego que lo que viene para México es muchísimo bienestar en materia de seguridad, en materia de paridad de género, en materia de políticas públicas. Definitivamente lo que ha empezado a trabajar Andrés Manuel López Obrador, pues es lo que daremos nosotros seguimiento y continuidad para que nuestro país verdaderamente empiece a surtir frutos. Y lo concluyo con esto, en el sentido de que cuando empiezo yo en este movimiento, pues tenía como 13 años, pero ya un poquito más de noción, tendría unos 16, 17 años, cuando ustedes seguramente, quizá a ti no sé qué edad tengas. 31. Tenemos la misma edad. Yo creo que te vas a acordar que cuando íbamos entrando, o mejor dicho, terminando la prepa para entrar a la facultad o a la universidad, la tendencia era la privatización de la educación. Que si querías ser abogado, hay muchísimas universidades privadas, pero difícilmente podías entrar a una pública porque no había espacios. Y ahorita yo veo que con un sexenio solamente, la tendencia es la educación pública, laica, gratuita y obligatoria, digo, así suena la Constitución, claro. Pero eso es lo que se tiene que hacer y lo que realmente va a transformar a nuestro país es la educación. ¿Cómo fueron tus inicios en la política, Celeste? Ahorita comentabas que a los 13 años comenzaste a involucrarte en algunas actividades políticas. ¿Cómo fueron tus inicios y a qué edad llegas a la Cámara de Diputados por primera vez? Bueno, o sea, siendo franca, podría decir que los inicios fueron desde muchísimo más pequeña, como desde los 7, 8 años, porque pues, mis papás, al ser maestros, ya me llevaban a las marchas porque no tenían con quién dejarnos, a mis hermanos y a mí. ¿Cuántos son? Somos 3 en total, mi hermano mayor, el sándwich y yo, y mi hermana pequeña, bueno, ni tan pequeña, pues, pero es y bueno, entonces íbamos a las marchas, todo esto, plantones en Ciudad de México, plantones aquí en Morelia, etcétera, pero yo me doy cuenta, realmente no me había percatado de ello, que cuando saco mi credencial de gobierno legítimo, traigo una playera que dice Escuela Secundaria Federal Lázaro Cárdenas. Entonces es allí donde yo caigo en cuenta que estoy ahora sí que en Morena como movimiento desde que tenía 13, 14 años. Entonces, cuando entro ya más de lleno, porque luego también hay personas que piensan que Morena se funda en 2015. Sí se funda en 2015 como partido político, pero como movimiento lo empezamos a fundar muchísimo antes de 2010, que es donde surge como asociación civil. Entonces es allí, desde los 13, 14 años, que empiezo y lo hago de manera ya consciente a los 16, 17 años, que ahora sí comienzo yo a repartir periódico, a tocar puertas, a concientizar a las personas, porque recuerden que la nuestra es una lucha de revolución de conciencias. El periódico Regeneración Nacional. Sí, mi mamá llevaba el periódico Regeneración a las comunidades y yo iba pues a acompañarla, ¿no? Hasta que en una ocasión en Zacap, que es mi distrito, le preguntan a mi mamá, oiga, maestra Tere, ¿usted por qué está en Morena? ¿Por qué sigue Andrés Manuel López Obrador? Y entonces mi mamá contesta que por mis hijos. En ese momento me cae el 20 y es que hablo de la educación porque justo mi mamá dice, quiero que mis hijos tengan mejores condiciones de estudio y quiero que mis hijos cuando terminen de estudiar tengan buenas condiciones de trabajo. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Tú lo recordarás, en aquel entonces era mucho
todavía hasta la fecha, lamentablemente, uno de los sectores más lastimados en México ha sido la juventud. Te echas 5 años de haber estudiado y no encuentras trabajo. Bastante complicado, te piden experiencia cuando vas saliendo, es algo sumamente difícil. Pero regresando un poquito al tema de las comunidades, el tema de las acciones afirmativas, hubo varios candidatos que se registraron y lo vimos en Ziracua, lo vimos en algunos otros municipios. Muchos de ellos ganaron, muchos de ellos lograron el triunfo en estos conteos que van hasta el día de hoy. ¿Qué mensaje te deja ese tipo de acciones de personas que se registran como parte de la comunidad cuando no tienen un trabajo, cuando no tienen un respaldo, cuando no han hecho absolutamente nada por ni los michoacanos ni en general en todo el país y que utilizan esta bandera únicamente para llegar a un cargo? Pues la verdad muy lamentable, ya lo he manifestado algunas otras ocasiones, debería de darles vergüenza y definitivamente pues las personas tendrían que reaccionar más en el sentido de que si no son honestos para decir, es como si dijéramos que Adán se va a registrar como mujer y como mujer lesbiana, pues no manches, o sea, ¿quién se lo va a creer? Entonces, digo, suena sí, chusco, pero pues que nadie la suena crea. Chusco el ejemplo, ¿Qué te conoce, pero amigo, así que es. Sí, así como que, ¿cómo lo tomo? O es como si a mí si yo me fuera a registrar como... Le enfatizó. O sea, es que es para que nos demos una idea, ¿eh? A nosotros ahorita nos da a lo mejor aquí risa, pero la neta es una impotencia para quienes somos de este sector. Así es. Que personas, pues que nunca han representado absolutamente nada en nuestro movimiento, de la noche a la mañana vengan, ¿no? Si Adán, por ejemplo, en este mismo ejemplo, se registrara como candidato por el sector periodista, etcétera, etcétera, pues mis respetos, porque es un sector que ha representado. Pero esta simulación, esta burla contra la población LGBTIQ+, pues tiene que parar. Y para eso, ahora que tenemos mayoría en el Congreso local, pues sí voy a tener que proponer una serie de candados para multar, sancionar e incluso exigir la pérdida de derechos políticos a las personas que estén usurpando este tipo de espacios, y multas y sanciones para los partidos políticos. Y espero que Morena respalde la iniciativa, porque si no también estaremos hablando de falsos aliados en el Congreso del ¿Será Estado. una de tus primeras propuestas legislativas? Sí, yo ya lo he manifestado desde muchísimo. Digo, tendría que hacer el exhorto porque pues no es mi competencia el Congreso local, pero espero que alguno de los 21 diputados locales del Congreso agarre la iniciativa y la haga suya. Interesante. Parece que lo platicábamos ya anteriormente, que todas estas lagunas, todas estas estos candados justamente que le hacían falta, era un tema que nos decían los mismos consejeros del IEM, que era algo muy complicado, que había que analizar, que había que estudiar. Pero parece que con personas como tú, que tienen un trabajo dentro de la comunidad, que tienen que velar por los derechos, que se han manifestado plenamente y que han trabajado y respaldado todo el trabajo de esta comunidad, justo como tú lo comentas, con mayoría en el Congreso estatal, con mayoría en el Congreso federal, teniendo una posición en el Senado de la República, tienes la manera de poder blindar y de que los partidos se hagan responsables por estas acciones, porque está bien que un candidato no sea honesto, pero un candidato no va solo, un candidato llega con todo el trabajo de un partido político, y los partidos políticos únicamente por llenar espacios, por llenar listados, otorgan candidaturas, como tú bien lo comentas, aunque jamás hayan tenido algún tipo de manifestación pública de pertenecer a la comunidad. Sí, efectivamente, y allí entra otro factor que también es de análisis, que es el tema de la sobrerepresentación, que de pronto dicen muchos, no, es que no estamos del todo de acuerdo de que todo ahora se está concentrando o se está viendo de color guinda, y es allí donde justo yo le pido a todas las personas que votaron por Morena, que nos dieron su confianza, hagan valer su voz. Hagan valer su voto. ¿De qué manera? Exigiéndoles
Michoacán, lo he reiterado muchísimas ocasiones, es el tercer congreso más caro en México. Ciudad de México, Estado de México y Michoacán. Ya luego les paso los datos de cuántos millones se lleva un diputado local anual, en lugar de que ese recurso se vaya para algún programa de beneficio social en Michoacán. Entonces, al pueblo de Michoacán tendría que estar exigiendo austeridad republicana en el Congreso del Estado, tendrían que estar exigiendo una página web que sí funcione, que sí sea transparente, tendrían que estar exigiendo que sí vayan a las sesiones, mínimo eso que hagan nuestros diputados locales, y que ahora que tenemos esta mayoría, pues tienen que trabajar. Nunca, bueno, al menos a nivel federal, con Andrés Manuel López Obrador, rompimos el récord en productividad legislativa. Nunca ningún congreso en la historia había trabajado tanto como nosotros. Y claro que eso te llena de orgullo. Así que ahora nuestro gobernador ya no tendría pretextos, sino todo lo contrario. Tendría que estar trabajando y dando los mejores resultados. Y en ese sentido, pues también habría que valorar, por allí se ha estado observando muchísimo el tema de que por esta posible sobrerepresentación que pudiera haber, es muy posible que ya no entren ni siquiera el primer número de los plurinominales al Congreso del Estado, de Morena pues estoy hablando. Y vamos a ver si pudieran entrar cuando menos del Verde, pero pues sí, toda vez que arrasamos, afortunadamente, no siempre todo es tan positivo, por decirlo de alguna manera, y ahora hay que ver esta sobrerepresentación. Dos temas, Celeste, déjame ver si tenemos todavía tiempo. Y como le parece que ya nos vamos a ir a una pausa, pero dejo sobre la mesa un par de reflexiones, planteamientos, preguntas. Una, te recuerdo en el primer debate señalando, soy mujer, soy indígena, soy joven, soy lesbiana, dijiste. ¿Qué tanto calculaste esa frase? Porque me parece que aun y cuando hay un esfuerzo importante y una lucha que has encabezado, creo que pudiste en tus escenarios visualizar quizá algún costo, quizá algún desgaste, quizá críticas, quizá incluso alguna afectación en el siguiente trayecto de tu campaña. Y dos, esta sobrerepresentación de la que hablas en el Congreso de la Unión, si es que se confirman como así apunta los resultados del PREP, representa también una enorme tentación que si no es bien encausada, me parece que podría generar una situación contraproducente si se incurre en excesos en el uso del poder peruano. Lo dejo ahí sobre la mesa. Vamos a una pausa y regresamos en unos instantes, no le cambie, estamos en casilla 24 platicando con Celeste Asensio, quien ganó la elección para el Senado de la República aquí en Michoacán con una votación cercana al 1,000,000 de votos.